¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto encuentro. Vamos a proceder en esta oportunidad a realizar la simulación del circuito que observan en pantalla. Como pueden ver, es un arreglo de 4 resistencias, una resistencia de 6,8 kΩ con una R2 de 18 kΩ, una R3 en este caso de 2 kΩ y una R4 de 8,2 kΩ, de acuerdo al código de colores expresado en pantalla. Este arreglo de resistencia recibe alimentación de una fuente de tensión de corriente continua de 12 volts y en el circuito se incorporan dos instrumentos, un voltímetro y un amperímetro, al efecto de poder observar la diferencia potencial en el arreglo en paralelo de R2 con R3 y la corriente en la rama de R4. Entonces, teniendo en cuenta este esquema circuital, vamos a proceder a armar nuestro esquema en el módulo de ISIS. Para eso vamos a la barra de modo, incorporamos nuestros componentes. Básicamente necesitamos la fuente de tensión, que en este caso puede ser una batería. Que me va a suministrar la tensión continua necesaria para el circuito. Y las resistencias, vamos a utilizar resistencias genéricas. Como podemos observar, ya en el selector de objeto aparecen los dos componentes y a partir de ahí podemos comenzar a armar nuestra configuración o el esquema de circuito. Entonces tenemos la resistencia R1 en serie con el paralelo de R2 y R3. Tenemos una resistencia denominada R1 que va a estar en serie con el paralelo de R2 y R3. Y a su vez, en paralelo con R1, R2 y R3, estará conectada R4. Uno de los terminales de R1 se conecta al positivo de la fuente. El otro terminal del paralelo de R2 y R3 al negativo de la fuente. Y como observamos, R4 está en paralelo con esta rama conformada por R1, R2 y R3. El valor de R1, habíamos mencionado, es de acuerdo al código de colores expresado en pantalla, 6,8K, R2, 2 kΩ, perdón, R2, 18 kΩ, R3, 2 kΩ y R4, 8,2 kΩ. Es necesario aclarar que al momento de hacer doble clic sobre el componente, en este caso R1, el valor de la resistencia, el separador entre enteros y decimales es el punto. 6,8 kΩ se escribiría 6,8K. Bueno, de este modo ya tenemos el circuito completo.
lo que nos queda es incorporar los instrumentos para realizar las mediciones, en este caso voltímetro de corriente continua y el amperímetro para medir la corriente por la rama 4. El voltímetro se conecta en paralelo con la diferencia de potencial que quiero medir y el amperímetro en serie, en este caso con la resistencia R4 para poder medir la corriente en esa rama. Como estamos hablando de una tensión de 12 volts y valores de resistencia en el orden de los kiloohm, es probable que la corriente se den en el orden de los miliamperes. Entonces, haciendo clic derecho sobre el instrumento, edición de propiedades, podemos cambiar la escala del instrumento, en este caso a miliamperes. Bueno, una vez culminado el dibujo del esquema, procedemos a hacer clic en el botón de play para observar la simulación. La diferencia de potencial es de 2,51 voltios en el paralelo de R2 y R3 y la corriente en la rama 4 de 1,46 miliamperes. Si observamos, se corresponde con los valores indicados en el esquema del cual partimos. En el caso de que no cambiemos la escala de nuestro instrumento, la dejemos por defecto en ampere, observemos lo que sucede. Nos aparece como una corriente de 0 ampere, justamente porque la corriente efectiva que circula por la rama de la resistencia R4 está en el orden de los miliamperes. Por lo tanto, de acuerdo a los dígitos que me muestra el instrumento, no puede ser observada esa corriente para esta escala. Es necesario que cambie la escala a una escala adecuada, en este caso de miliamperes. Siempre el simulador de software me va a proporcionar herramientas para poder realizar determinado tipo de experiencias en base a conocimientos que yo ya he adquirido en relación al comportamiento de circuitos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Como les decía al comienzo, si estamos con tensiones de corriente continua de este orden y valores de resistencia en el orden de los kiloohm, es muy probable que las corrientes se den en miliamperes. Si yo no tengo adquirido ese conocimiento en base al comportamiento del circuito, o de alguna manera no puedo estimar con antelación qué valores pueden llegar a tener en mi circuito las tensiones y las corrientes, la simulación en sí, si no está bien configurada, me puede dar lugar a cometer errores en la interpretación o en el funcionamiento del circuito. Por eso hay que comprender de que un simulador es una herramienta y esa herramienta se complementa con los conocimientos que ya tengo adquirido en la materia. Bueno, hasta aquí este cuarto encuentro, espero les haya servido, en donde incorporamos un instrumento más como es el amperímetro en corriente continua. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.